Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a continuar hablando acerca del desarrollo, del crecimiento y de la madurez espiritual. Un tema fundamental, ya un tema, si se quiere, básico, pero un tema esencial en la vida cristiana. Y esto incluso en aquellos que llevamos años en los caminos del Señor. Si un creyente deja de crecer, ya empieza a tener problemas en su vida espiritual. Lamentablemente el desarrollo espiritual no tiene que ver con etapas, no es que tú vas superando etapas y luego te olvidas de las etapas anteriores. El desarrollo espiritual más bien son niveles en los cuales tú permanentemente tienes que estar avanzando y manteniendo ese nivel para honrar al Señor. Y esto es por causa de nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, que permanentemente nos tira hacia abajo en nuestro desarrollo espiritual. Permanentemente nos desvía hacia uno de los lados, ¿verdad? Así que no existe tal cosa como un nivel de estancamiento espiritual o un nivel, ¿verdad?, de jerarquía espiritual superior, donde ya tienes que dejar de avanzar y tienes que dejar de crecer. Eso no es verdad. Aún llevando muchos años en el Señor, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir profundizando nuestra vida espiritual. Una de las cosas que más me llenó de gratificación es ver cómo el pastor Joaquín, ya con sus 80 y tantos años y con Alzheimer, sigue creciendo y él sigue aprendiendo. Y me impresionó mucho que en cada oportunidad en la que estuvimos exponiendo la palabra del Señor, él estaba ahí con su libretita, con su lápiz, con su Biblia, tomando apuntes, anotando los versículos, ¿verdad? Y luego su esposa, la hermana Anita, nos comentaba que él llegando a su casa o unos días después durante la semana, repasaba el sermón y buscaba los versículos y eso me llamó mucho la atención. Un hombre ya muy anciano y aún habiendo asumido un liderazgo en el ministerio a mucha edad, muchos piensan de que ya después que se jubilan ya no hay nada más que hacer. Ya, bueno, este hermano, después de 40 años de trabajar en la Marina, ya retirado de la Marina, se jubiló y ahora, y por más de 15 años sirviendo al Señor como pastor. Así que no hay edad, ya, y tampoco hay edad para crecer, para avanzar, para seguir pareciéndonos más a Cristo. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo ya podemos decir, ok, ya llegó una etapa en la que ya no tengo que seguir, ¿verdad?, esforzándome, luchando y aún sufriendo si es necesario por parecerme más al Señor Jesucristo? Bueno, eso va a ocurrir después del arrebatamiento. Cuando el Señor nos lleva cuando estemos en su presencia, tengamos cuerpos glorificados y esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿verdad? Cuando esto pecaminoso se haya sido liberado del poder del pecado y estemos glorificados en la presencia del Señor, ahí recién vamos a poder decir, ¿verdad?, que el Señor nos libró de este cuerpo de muerte, como era el anhelo del apóstol Pablo. Por eso que él decía, ¿verdad?, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya, es ese día, cuando estemos con el Señor en su presencia, ahí vamos a poder descansar, ya, de nuestra lucha cotidiana por crecer, por madurar, por avanzar en lo espiritual. Así que no te relajes, este no es solo un tema para nuevos creyentes, es un tema para ti que llevas también años en los caminos del Señor, para desafiarte a seguir creciendo, a seguir avanzando, a que no te acomodes mucho, ya, porque hay que seguir avanzando en tu vida espiritual. Y de hecho, eso vamos a hablar el día de hoy, 4 pasos ya para seguir creciendo en nuestra vida cristiana. ¿Cómo te querrá ver Dios en unos 5 años más? Imagínate, proyéctate de aquí a 5 años más, si el Señor no viene antes, ya de aquí en 5 años pasan muchas cosas. Ya hemos vivido pandemia, hemos vivido desastres, ¿verdad? Muchas cosas, terremotos. En 5 años las cosas pueden cambiar o se pueden mantener, pero tu vida, ¿cómo Dios te querrá ver a ti en 5 años más? Esta es una pregunta que quizás puede ser muy ilusoria, ¿verdad? 5 años más, pueden que pasen muchas cosas. Pero ¿sabes cómo podrías hacer más práctica esa pregunta? ¿O cómo hacerla más realista, más aterrizada? ¿Sabes cómo?
Bueno, un simple ejercicio. Visualiza tu vida espiritual hace 5 años atrás. ¿Cómo eras hace 5 años atrás? En lo espiritual, en tu vida cristiana, me refiero. Si ya lleva más de 5 años, si lleva menos, bueno, visualiza tu vida cristiana, tu vida espiritual hace 2, hace 3 años atrás, hace 1 año atrás quizás. ¿Ya? Y hazte la siguiente pregunta. ¿En qué he cambiado? ¿Qué cosas han cambiado en mi vida en estos últimos 3 años? ¿Qué cosas han cambiado en mi vida en este último año? ¿Qué cosas han cambiado en mi vida en estos últimos 5 años? Y si tu respuesta es nada, o poco, o no mucho, bueno, déjame decirte que estás muy mal. Estás mal, estás pésimo. Estás pésimo, horriblemente mal. Porque si en 5 años tu vida no ha cambiado y no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo más. Y necesitas arrepentirte de tu actitud negligente y perezosa y enfocarte en cómo hacer para que tu vida sea transformada. La Escritura nos dice que somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen. ¿Significa acaso que ya eres tan parecido a Cristo que no necesitas más parecerte a Él? Si ese es el caso, entonces no sé si necesitas estar hoy día en esta reunión. Quizás deberías estar, no sé, con los ángeles, ¿verdad?, adorando al Señor. Bueno, si eres un común creyente como cualquiera de nosotros, entonces, hermano, hermana, joven, adulto, anciano, que me escucha, necesitas enfocarte en crecer y avanzar en tu vida espiritual. No es posible que te mantengas en un status quo negligente y perezoso por tantos años. Tienen que haber cambios, y no cambios menores. No, estoy hablando de cambios significativos en tu vida. Y no estoy hablando simplemente de esa gloriosa mentira que a veces pensamos en la cabeza de que yo me mantengo, ¿verdad? No, si tú te mantienes es porque es tu carnalidad que te ha atrapado. Necesitas no mantenerte, necesitas crecer, necesitas avanzar, necesitas ser mejor de lo que fuiste hace 5 o 3 años atrás. Necesitas leer más tu Biblia, necesitas saber más de tu Biblia, necesitas orar más, necesitas ser más santo que hace 5, 3, 4, 10 años atrás. Necesitas avanzar, necesitas crecer. Por eso es que es importante que nos enfoquemos en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, busquémoslo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Ya? Bueno, si no sabes dónde está Primera de Pedro, es porque ya estás en problema, necesitas crecer, ¿verdad? Está antes de Segunda de Pedro. ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Qué dice? Vamos a leer. Primera de Pedro 2, 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 2, 1 al 5. Solo voy a retomar una parte, ¿verdad?, de la última parte del capítulo anterior, del capítulo 1, que dice al final: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Ya? Que eso es como la última parte en realidad del capítulo anterior, aunque sabemos que cuando se escribió la Biblia se escribió de manera continua, no por capítulo y versículo. Solo para tener la idea, dice así: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y luego, en el versículo 1, ya propiamente tal del capítulo 2, dice: desechando pues. Ese pues es importante porque es una consecuencia. ¿Ya? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, si es que habéis llegado a la salvación, ¿ya? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Oremos, hermano. Bueno, me faltó el versículo 5, perdón. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, que dice, por medio de Jesucristo. Vamos a orar antes de continuar con el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Oremos.
Padre Celestial, te doy gracias, te agradezco por tu palabra, te agradezco, Señor, por tu bondad y tu misericordia de traernos hasta acá, de permitirnos estar acá cómodos, tranquilos, en paz, para poder escuchar y ser desafiados en tu santa palabra. Señor, permite que podamos estar atentos, concentrados, pero sobre todo, permite que tengamos un corazón dócil para dejar que tu Espíritu Santo obre y trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes y sobre todo en nuestra actitud. Te ruego, Padre Celestial, que tu palabra, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya a justicia. Señor, te damos plena libertad, permiso, para que escudriñes nuestros corazones, veas si hay algo perverso, algún camino de perversidad, y nos guíes hacia tu voluntad, hacia el camino eterno, Señor, de tu buena voluntad agradable y perfecta. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Qué importante, ¿verdad?, es lo que aquí se nos presenta en cuanto a nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Así que ya sea que estés recién comenzando en tu vida espiritual o que lleves muchos años, bueno, hay algo que es fundamental que entiendas y jamás olvides. Siempre debemos estar creciendo, avanzando, siendo edificados y siendo conformados a la imagen de nuestro Señor y único Salvador Jesucristo. En cualquier etapa de tu madurez y tu vida espiritual debes estar creciendo. En cualquier nivel de tu madurez espiritual que te encuentres, debes continuar avanzando. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 14, busquémoslo. Si no alcanzas a llegar a esta cita, solo pon atención. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice aquí la palabra del Señor: no sea que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, un gran, ¿verdad?, un gran estándar, por decirlo así, de vida espiritual. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. ¿Ya? Eso dice el apóstol Pablo, un gran referente en lo espiritual, ¿verdad? Dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, no es que ya llegué a la madurez completa, al nivel absoluto. Ni que ya sea perfecto, maduro, completo. Esto lo dice el apóstol Pablo. O sea, no estamos ni a los talones, ¿verdad?, de lo que significa este gran siervo del Señor. Sino, o sea, en contraste a esto, dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, miren lo que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, continúo, eso es lo que dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Qué importante, hermano, qué importante es que podamos seguir creciendo, avanzando en nuestra vida espiritual. Jeremías 7, 23 y 24, busquémoslo por favor. Jeremías 7, 23, Jeremías capítulo 7, versículos 23 y 24. Pasaje muy interesante que me cautivó, ya, de cómo Dios castiga la rebeldía del corazón de sus hijos, en este caso de Judá. Jeremías 7, 23 y 24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Me gusta esa frase, en el hebreo, en el idioma original que fue escrito esto, ya esa palabra inclinaron su oído, ya no nos suena a nosotros en nuestro idioma español, porque no sé si alguien aquí es capaz de mover sus orejas o su oído, ¿no? Alguien quizás que pueda, yo no puedo hacerlo. Tiene que haber personas que son capaces de mover su oreja, ¿verdad? Pero eso de inclinarlo, ya así como hacer así, yo creo que Dumbo nomás podría hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero esta es una figura del lenguaje que no está hablando literalmente de mover, ¿verdad?, el cartílago del oído, sino que está hablando de una actitud sumisa, dispuesta. ¿Ya? Una actitud de disponerse
a oír y obedecer ya la palabra del Señor. Dice, ni oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y miren lo que dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fueron hacia atrás, dice, no hacia adelante. A veces he dicho, ¿verdad?, que el desarrollo espiritual es como andar en bicicleta en su vida sin frenos. O avanzas o retrocedes, y en el peor de los casos te caes. Pero tienes que estar permanentemente pedaleando. Desde el día, dice el versículo 25, que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, o sea, hay un periodo de tiempo ahí, eso es lo que está diciendo, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Y el verso 26, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y ahí un poquito explica esta figura, porque la cerviz, ¿verdad?, lo que está aquí atrás. Entonces, la idea, el concepto que aquí presenta la palabra es inclinarse, es doblegarse ya a un proceso de transformación. El Señor le envió profetas día, noche, permanentemente, le envió siervos del Señor para hablarle, para predicarle, para exhortarle. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron oídos sordos. No inclinaron su oído, ¿verdad? No dispusieron básicamente su corazón. Debemos ir hacia adelante, no retroceder, no ir hacia atrás. En este texto, ya que vemos acá, en el versículo, bueno, aquí vemos en 1 Pedro 2, 1 al 5, ya vemos cuatro aspectos que son esenciales en el desarrollo espiritual, ya para seguir avanzando en la vida cristiana. 4 verbos que son muy significativos. El primero de ellos está en el versículo 1. Ya es lo primero que tenemos que asumir, lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que aplicar. En el versículo 1 encontramos este primer desafío. ¿Qué es lo que dice? Desechando. Ya, desechando. Esto es interesante porque este es un verbo muy significativo. ¿Ya? Y se enfoca en el resultado de la acción y su consecuencia. Ya se enfoca este verbo, se enfoca en el resultado de lo que voy a hacer, que en este caso es desechar, ¿ya? Y en la consecuencia de lo que eso implica. Una de las cosas interesantes del idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que fue el idioma griego, ¿ya? Es que es un idioma muy técnico, ¿ya? Y cada palabra implica aspectos muy significativos de lo que el Señor quiso decir. Por eso que decimos que la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Y en este caso el Señor está acá enfatizando algo muy interesante, que tiene que ver no solo con una acción, sino con el resultado de lo que esa acción genera. ¿Ya? En este caso indica una acción concreta y radical, tajante, que implica un antes y un después. Sería así, algo así como un basta ya, suficiente, hasta aquí nomás. ¿Ya? No es una actitud o una decisión o una acción frugal, no es algo espontáneo. No está hablando aquí de algo espontáneo, ¿verdad? De algo ya que estoy avanzando, ¿no es cierto? Y se me cayó algo, o simplemente sin pensarlo mucho lo dejé a un lado. No, esto tiene que ver con una acción muy concreta, ya, de despojo. Un despojarse de manera definitiva, dejando atrás algo que nos estorbe, algo que nos obstaculice el avance. Esto lo vemos también, esta misma palabra la vemos en Hebreos, capítulo 12. Quizás estás pensando en eso. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Ya, si no alcanza nuevamente ahí, pon mucha atención. Dice, por tanto nosotros, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya que son los creyentes que ya han partido con el Señor. De hecho, el capítulo anterior menciona incluso por nombre muchos de estos testigos que nos observan. Ya dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y ahí usa esta palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se nos dice cómo debemos hacerlo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero antes de tener los ojos puestos en Jesús y correr hacia adelante,
tenemos que hacer algo, que es lo mismo que nos dice Pedro acá en 1 Pedro capítulo 2, que es despojarnos, desechar todo aquello que nos estorba y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante si primero no nos despojamos del pecado que nos asedia. Esta es una actitud definida, una decisión real para avanzar. Debo dejar algunas cosas en mi vida cristiana. Ya, esto no es algo, no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandato. Ya, de hecho, no lo mencioné antes, pero esta palabra, desechando, es lo que en griego se llama un verbo aoristo completo. El verbo aoristo en el griego es una forma de ver la acción ya concluida. Es como algo que ya debería estar concluido, hecho, completo. Ya es una forma verbal muy interesante. Ya no es solo un futuro posible, sino que en el fondo es algo que se espera que sea completo y concreto. ¿Ya? Y en este caso ya está definido en una voz media, lo que implica lo que les mencioné hace un momento, que no solo está enfocado en la acción misma, sino también en el resultado de esa acción. Es decir, como también lo ilustré en algún momento, un antes y un después. ¿Ya? Y eso básicamente es lo que se espera de la vida de un creyente. Ser capaz de dejar en concreto algunas cosas que no deben estar en su vida y que le impiden crecer y avanzar. Y una vez que las haya dejado, esto le permite libertad de acción para poder seguir avanzando en su vida cristiana. Esto también lo vemos un poco en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, busquémoslo por favor, el versículo 11. Lo mencioné hace algunos domingos atrás, este pasaje. 1 Corintios capítulo 13, y que como lo mencioné en su oportunidad, está en el contexto y tiene que ver con la actitud que debían tener los creyentes de Corinto, una actitud más madura. Estaban siendo inmaduros porque estaban peleando entre ellos y además estaban distorsionando el uso de los dones espirituales. Entonces, entre el capítulo 2 y el capítulo 14 se inserta el capítulo 13 de Corinto, donde en otras palabras el apóstol Pablo les dice: ya, pues maduren. Ya, pero como suena muy feo, entonces lo dijo de otra forma, ya más bonita, ¿no es cierto? Ya, y en el versículo 11 les dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, ya vos madura. ¿Eh? Bueno, ese es el sentir, ¿verdad?, que necesitamos nosotros entender para nuestro desarrollo espiritual. Ya, madurar, crecer. Pero para que esto ocurra, debemos ser capaces de dejar atrás nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa. Ya, en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, Efesios 4, versículos 22 y 24, el apóstol Pablo nuevamente nos exhorta, diciendo, 22 al 24 de Efesios 4, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso que está viciado, es decir, que ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio, no puede ser modificado, no puede ser arreglado. Eso de estoy tratando de ser mejor, eso es una mentira. ¿Ya? Eso es una mentira del diablo. ¿Ya? Porque hay cosas que simplemente tenemos que desechar, que tenemos que dejar, tenemos que pasar a otra etapa en nuestra vida cristiana. No podemos mejorar lo que es inmejorable, lo que ya se echó a perder, lo que está, como dice acá, viciado, está corrompido, ya está caducado, ya, y por lo tanto tenemos que desecharlo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como dice Gálatas 5:1, no volver al yugo de esclavitud en el cual antes estábamos presos. No volviendo al yugo de esclavitud. Tanto así que Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice: oh, Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. Entonces, no os vuelvan a sujetarse al yugo de esclavitud en el cual antes estabais esclavizados. Les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres,
Y luego les dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay actitudes, conductas, hábitos carnales, pecaminosos de nuestro viejo hombre que hay que desechar. Basta ya. Ya es tiempo de crecer, ya es tiempo de madurar. Como hijos del Señor hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Como dice el mismo apóstol Pedro, ahí en 1 de Pedro, el mismo texto, busquémoslo por favor, no pierdas ese texto, pero ahí mismo en 1 de Pedro, ya, pero esta vez, también en el capítulo 2, pero esta vez en el versículo 9 al 12, ya, 1 de Pedro 2, 9 al 12, como argumento, el apóstol Pedro nos dice acá, 1 de Pedro 2, del 9 al 12, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, hemos sido comprados por precio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto de abstenerse no es luchar contra estos deseos carnales. Abstenerse es una palabra bien definida que significa no dar lugar ni un centímetro, ni un milímetro a estos deseos carnales, o sea, cortar con ellos. Ser, en un sentido, ¿verdad? Como estas prendas que hay ahora son más tecnológicas, waterproof, ¿no es cierto?, repelente al agua, ser repelente a aquellas cosas que antes nos atrapaban. Cortarlas de tal manera y desecharlas de tal manera que ya no afecten nuestra vida y nuestro desarrollo espiritual. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto significa que nosotros ni siquiera deberíamos, hay cosas con las que ya no deberíamos luchar. A veces hay clientes que dicen, no, yo siempre estoy luchando con esta debilidad, con este pecado. Hay cosas que deberíamos simplemente desechar. Ya no seguir luchando con esas cosas, sino que desechar, sacar de nuestra vida. Sacarlas, más coloquialmente podríamos decir, de cuajo, es decir, de raíz. ¿Ya? Como esa muela, ¿verdad?, del juicio que nos moleste, que el dentista tiene que sacar de raíz, para que ya no siga molestando, para que ya no se siga infectando, para que ya no siga doliendo, y aunque duela, aunque sea traumático, ¿verdad?, y aunque el dentista tenga que poner, ¿verdad?, su pie ahí en nuestro hombro, y así como antiguamente, sacarlo así, pero con alevosía, bueno, si es necesario, así hay cosas en nuestra vida que tenemos que desechar, que tenemos que sacar, que tenemos que erradicar, y que tenemos que mantener después una actitud impermeable a aquellas cosas. Ya no luchando con estas cosas, sino simplemente dejándolas completamente de lado, y como dice acá en su palabra, abstenernos completamente. Y en otra parte también de la Escritura nos dice ni siquiera almacenar aquellas cosas para nuestra carne, para alimentar nuestra carne. Por lo tanto, si quieres crecer espiritualmente, debes desechar, debes sacar de tu vida lo que impide tu crecimiento espiritual. Si quieres avanzar espiritualmente, debes desechar lo que impide tu avance. Si quieres madurar espiritualmente, debes desechar lo que impide tu madurez. Si quieres seguir siendo edificado espiritualmente, debes desechar lo que impide tu edificación. Y eso incluso puede ser una actitud. Nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y a propósito, paso el aviso anticipado, ya que vamos a estar durante el mes de julio compartiéndolo, que en agosto vamos a partir nuevamente con nuestro instituto bíblico. Pero nunca se me va a olvidar una vez que una hermana, ¿verdad?, yo le decía, hermana, se va a anotar para el instituto, ¿para qué seguir creciendo? Me decía, ¿para qué saber más? Me decía, si con lo que ya sé es suficiente, estoy bien, estoy tranquila, ¿para qué saber más? Bueno, siempre es importante saber más. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no solo es un buen consejo, es un mandato que nos da la palabra del Señor. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo. Y si es que por alguna razón ya hemos avanzado y sabemos algunas cosas, podemos repasarlas, porque la mente es frágil. La mente es frágil. Hace poquito me volví a inscribir en un curso
de instituto bíblico que lo tomé hace varios años atrás, un curso muy complejo, ¿ya? Y me sirvió muchísimo. Ya había tomado el curso, incluso el profesor me dijo, pero tú ya tomaste el curso, ¿ya? Pero es que me interesó mucho el volver a repasarlo, porque habían cosas cuando tú estás estudiando que incluso las pasas, pero las pasas por alto, ya, para poder avanzar, para sacar una buena nota o para no reprobar, ¿verdad? Pero ya cuando tú lo tomas por segunda vez, como que lo tomas más pausado. Entonces ya no estás con la presión que te pueden reprobar. Entonces ya lo tomas como con más calma y le puedes sacar todavía más provecho al estudio. Y me sirvió muchísimo. Ya habiendo ya hecho ese curso, habiendo pasado ese curso, volverlo a tomar, me sirvió mucho. Bueno, esa actitud de estar creciendo, avanzando, ya de buscar por consejo o por búsqueda uno, ¿no es cierto?, un nuevo libro para leer. Ya, ¿qué libro voy a leer? Ya, cuando uno sale de vacaciones, es bueno, ¿verdad?, decir, llevarse un libro para la lectura. Y es una buena práctica. Pero ¿para qué voy a volver a leer algo que yo ya sé? Bueno, recuerda, tu mente es frágil. ¿Ya? La mente es frágil. Este hermano que yo les contaba, el pastor Joaquín, ya a sus 80 y tantos años con Alzheimer, él tomaba apuntes, ¿verdad? Y después repasaba la palabra del Señor, habiendo sido pastor ya por varios años, ya es un hombre anciano con mucho conocimiento de la palabra, pero un hombre que entendía la importancia de estar siempre avanzando, siempre creciendo, siempre, ¿verdad?, conociendo más de la palabra del Señor. Si quieres, ¿verdad?, seguir siendo edificado espiritualmente, bueno, debes desechar aquellas actitudes que impiden tu edificación y tu crecimiento espiritual. Debes desechar aquellas cosas que impiden tu desarrollo. No debes tomar decisiones importantes, relevantes, definitivas y significativas, ya, que te lleven y que te alejen del crecimiento espiritual. Debes más bien tomar decisiones importantes, relevantes, definitivas y significativas, y no simplemente un barniz, ya, una pintura estética en tu vida espiritual. Hay veces en que es bueno parar, meditar, reflexionar y decir, bueno, ¿qué cambios importantes debo hacer en mi vida? Y eso debemos hacerlo regularmente en nuestra vida espiritual. Yo diría, por lo menos como mínimo cada 3 o 5 años, todo creyente debería tener una pausa, una reflexión en su vida y decir, ok, ¿a qué etapa necesito seguir avanzando? ¿Qué cosa nueva necesito enfocarme en mi vida cristiana, en mi vida espiritual? Y no me refiero nuevo de una nueva emoción, una nueva experiencia, o no me refiero nuevo a algo que nunca antes hayas escuchado, o buscar una doctrina extraña. No me refiero nuevo en ese sentido, me refiero nuevo en el sentido bíblico. La Biblia usa la palabra nuevo en un sentido muy diferente como a veces la usan las personas. Ya, por ejemplo, cuando Jesús habla del nuevo mandamiento, ya, que es amarnos como Cristo nos amó. Ya, en Primera de Juan habla mucho acerca de eso, y habla de algo nuevo, no como algo novedoso, así el último grito, la última moda de la librería cristiana, sino tiene que ver como algo fresco, como algo fresco, probablemente de algo que ya era antiguo. Cuando Jesús, por ejemplo, en Primera de Juan habla del nuevo mandamiento, habla de amar como Cristo nos amó, versus el antiguo mandamiento, que era amar a los demás como uno mismo. ¿Ya? Amar a los demás como uno mismo está enfocado en uno. Al final era un mandamiento un tanto egoísta, porque era en relación como me amo yo, amo a los demás. Pero Cristo puso un nuevo estándar en ese mandamiento de amar a los demás, diciendo que debemos amarlos como yo los amé. ¿Ya? Y eso es diferente, ¿te das cuenta? Eso es distinto, eso es una renovación del entendimiento de amar. Cuando yo hablo acerca de reflexionar, de meditar, ¿qué cambio? ¿En qué aspecto nuevo necesito enfocarme? No estoy hablando de cosas extrañas. Es más, probablemente lo mismo que ya sé, pero con una nueva actitud. Porque tiene que ver con una renovación del entendimiento. Eso es lo que produce la palabra del Señor. Por eso que Romanos dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice informaos de algo nuevo. No dice conocer o buscar algo nuevo. No, dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De tal manera que si es nuestro entendimiento el que cambia,
Incluso cuestiones tan básicas y fundamentales como las que estamos hablando acá, toman un nuevo matiz, toman un nuevo sentido, toman un nuevo sabor. A eso la Biblia se refiere, ¿verdad?, con un camino nuevo, con algo nuevo, algo renovado. Hoy en día muchos cristianos entienden como un camino nuevo como algo totalmente diferente, ya como algo totalmente extraño, y a veces incluso como algo totalmente fuera de la palabra del Señor, antibíblico. Ya es más bien un nuevo entendimiento, una actitud distinta. Piensa esto, no es que tu conocimiento bíblico tenga que cambiar. Escucha esto muy bien, por favor. Eres tú el que necesitas cambiar. ¿Entiendes eso? Bueno, ese sentir es importante que lo grabes en tu corazón. No necesitamos cambiar la Biblia, hermano. No necesitamos una nueva traducción, una nueva versión. No necesitamos una nueva renovación del texto bíblico, de la doctrina bíblica, un nuevo enfoque eclesiástico, ya una nueva declaración doctrinal. No necesitamos algo, una nueva experiencia, una nueva emoción. No, hermano, no necesitamos eso. ¿Sabes lo que necesitamos? Nosotros necesitamos cambiar nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestros hábitos. Yo necesito cambiar. Eso es importante, que te lo metas en tu corazón, porque lamentablemente eso es lo que ha desviado a muchos creyentes el día de hoy, en muchas iglesias. Debemos desechar el pecado, como dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:21, desechando, ¿verdad?, aquellos pecados juveniles, aquellas tentaciones, ¿verdad? Y dice, si alguno se limpia de estas cosas, dice Pablo, de la actitud, de la carnalidad, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor, para la gloria de Dios. Para eso necesitamos limpiarnos de actitudes carnales y mundanas, egoístas y pecaminosas. Ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso lo dice en 2 Timoteo 2:21. Si lo anotando, 2 Timoteo 2:21. ¿Ya? Como un globo aerostático. ¿Has visto estos globos aerostáticos, verdad, que suben? Bueno, tienen que soltar las bolsas de arena para poder elevarse, ¿no? Si no, se mantienen en el piso. Bueno, hay muchas bolsas de arena, hermano, que necesitamos cortar, no alargar. Ya algunos creyentes, ¿verdad?, piensan de que lo pueden hacer con elástico, ya, y mantienen esas bolsas, pero ahí todavía están ahí agarrados. No, hermano, hay que cortarlo. Por algo la Escritura es como espada de dos filos. La espada corta. Es cosas que la palabra del Señor tiene que generar cortes en tu vida. En cada escalón, en cada nivel, en cada etapa debes perder algo. Debes perder algo. Si no pierdes algo a través de los años, y me refiero a perder cosas que nos atan, que nos atrapan, que obstaculizan nuestro desarrollo espiritual, si hay cosas que no pierdes, ya no estás creciendo. Debes dejar algo. Hay un dicho, ¿verdad?, que los deportistas lo usan mucho. ¿Ya? En inglés muchas veces lo dicen, ¿verdad? No pain, no gain. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si no hay dolor, se castellaniza, ¿verdad? Sin pena, pero no suena muy bien así. Si no hay dolor, no hay progreso. Eso lo utilizan mucho los deportistas para referirse, ¿verdad?, a que tiene que haber dolor, tiene que haber pérdida, tiene que haber trabajo duro, tiene que haber corte de algo. Ya debes despojarte de algo, debes superar algo, debes desechar algo. O alguien tal vez. O alguien. Cortar una relación que te estorba en tu desarrollo espiritual. No, si no me hace nada. Mentira, tú sabes que eso te estorba y no puedes crecer y no puedes avanzar. No, si todos lo hacen, no interesa que todos lo hagan. Eres tú el que tienes que tomar una decisión. Entonces, no vas a crecer si no tomas este primer paso. No vas a avanzar, no te vas a elevar si no cortas estas primeras bolsas de arena. ¿Sabes? Volvamos a nuestro texto, 2 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Y es más, acá menciona algunas cosas. Por ejemplo, dice, desechando pues toda malicia, esa maldad que hay en nuestro corazón. Todo engaño. A veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Ya? Hipocresía. ¿Cuán hipócritas muchas veces somos? Tratamos de ser buenos cristianos, es más, parecer buenos cristianos. A veces incluso nos esforzamos más en parecer buenos cristianos que en ser realmente buenos cristianos.
Ya nuestro esfuerzo está más en lo cosmético, en lo estético, y no en lo profundo. Somos hipócritas muchas veces. Mostramos una cara, una careta, un estereotipo que no es real. Eso es ser hipócrita. Envidias, ¿ya? Y todas las detracciones. ¿Ya? Las detracciones tienen que ver con la maledicencia, con hablar mal, con la difamación, con las malas palabras. Para hacérselo simple, tiene que ver básicamente con la queja. Nos quejamos. Cuando te fijas que cuando una persona termina, se le acaban los argumentos para una discusión, ¿sabes lo que empieza a hacer? Empieza a atacar al oponente, empieza a quejarse. Ya, que estamos mal, que la sociedad está mal, ¿no es cierto? Y que todo está mal, y que todo es difícil, y que el diablo, y que estamos en los últimos tiempos, y el diablo nos ataca. Y empieza a quejarse, ¿verdad? En vez de hacer algo al respecto. En vez de crecer, avanzar y ser victorioso en Cristo Jesús. El Señor nos salvó para ser victoriosos, no para ser víctimas. Pero a veces nos hacemos las víctimas. Y nos quejamos y hablamos que la sociedad, que el cristianismo, que la iglesia está tan corrupta, los líderes y todo. Bueno, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás marcando la diferencia? ¿Estás santificando tu vida? No, es que la juventud está tan mal. Bueno, ¿y tú estás ganando para Cristo joven? ¿Le estás predicando el Evangelio? ¿Y tú como joven estás marcando la diferencia? Bueno, las detracciones tienen que ver con eso, con un mal hablar, ya que a veces puede ser una difamación, una maledicencia, o incluso una queja. Palabra corrompida que sale de nuestra boca, fruto del egoísmo, la amargura o el resentimiento. Entonces, a veces simplemente nos quejamos porque no queremos tomar nosotros decisiones maduras o espirituales. Esa es la palabra, por si es que no conocían la palabra, detracciones. Ya que es una palabra que no es muy común, no es muy usada al día de hoy. Entonces ya aprendiste por lo menos una palabra nueva. Pero en segundo lugar, bueno, dice acá todas las detracciones, dice, ya, desear como niño recién nacido. Y eso ahí nos lleva a la segunda actitud que tenemos que tener, la segunda acción más bien, que tenemos que ejecutar para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuál era la primera? Desechando. Ya nos quedó bastante claro a qué se refiere. En segundo lugar dice, desead. Versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, la palabra, ¿no es cierto?, crezcáis para salvación. Bueno, este nuevamente también es como le expliqué al principio, es un verbo aoristo, pero en este caso es un verbo activo y es un imperativo. ¿Ya? El verbo anterior, desechando, era como cortar, para poder liberarse. ¿Ya? En este caso es un verbo activo, enfatiza la intensidad de la acción, ya lo intenso de lo que quiero lograr, de lo que se demanda. No es una sugerencia, no es solo un consejo, es una orden que debe ser cumplida, una necesidad imperiosa, apremiante, algo concreto que yo debo generar en mi corazón. No está diciendo, mira, esfuérzate, trata de desear la palabra de Dios. No, es una orden. Es una orden. Pero tú puedes preguntar, ¿pero cómo yo voy a desear algo que no me nace? ¿Ya te has fijado que hay momentos en que no tienes ganas de leer la Biblia? Porque estás cansado, porque estás abrumado, porque estás emocionado, porque estás afectado por algo y no tienes ganas de ir a la palabra del Señor. Yo siempre digo, cuando uno no tiene ganas de leer la Biblia, es cuando más necesita leer la Biblia. El desear es una actitud, es un mandato, según lo que nos dice la palabra del Señor. Tú puedes decirme, pero ¿cómo voy a desear algo que no siento? ¿Ya? ¿Te has fijado cuando los niños se enferman? ¿Ya? Y uno nota el tiro que están enfermos porque no comen, pierden el apetito. ¿Y qué es lo que normalmente le dice la mamá? Tienes que comer. ¿Ya? ¿Por qué? Me da seguir, ¿no es cierto? Tienes que comer. No es, mira, trata de comer un poquito. No, tienes que comer. Es una orden. Es un mandato. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Tiene que comer. ¿Ya? No quiere comer, pero tiene que comer. No le gusta lo que se va a hacer, pero tiene que hacerlo. ¿Ya? En este caso, esta actitud de desear, el deseo, ¿ya? El deseo básicamente es el fruto de la acción. Y ahora, escucha esto. Generalmente, no deseamos algo, no deseamos leer la Biblia, generalmente no deseamos angustiosamente leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no hemos dado el primer paso.
porque no hemos desechado toda malicia, engaño, egoísmo en nuestro corazón, carnalidad, mundanalidad. Esas cosas nos tienen llenos, satisfechos. Estamos satisfechos, conformes, estamos cómodos, así como estamos. Estamos felices y no queremos más. A veces en nuestra propia carnalidad estamos en problemas, pero ya hemos comido la comodidad y la facilidad de este mundo, así que no queremos más problemas. No queremos salir de nuestro status quo, no queremos salir de nuestra zona de seguridad, de nuestro metro de seguridad, de nuestro metro cuadrado de religiosidad al que nos hemos acostumbrado. No, es que yo ya llegué a esto, soy así. Bueno, debo tener un corazón limpio para deleitarme en el Señor, llenarme, satisfacerme y gozarme en la palabra del Señor, como dice el Salmo 1. ¿Te acuerdas del Salmo 1? Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Y el hecho de no haber estado en silla de escarnecedores, en camino de pecadores, ni en consejo de malos, es lo que genera la continuación del pasaje. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Sabes por qué un niño no come? Porque está enfermo. ¿Sabes por qué un creyente no ama la palabra, no desea desesperadamente la palabra? Porque está enfermo. Enfermo con pecado, con inmundicia, con maldad, con hipocresía, con egoísmo. Esas cosas contaminan. Esas cosas nos hacen perder el apetito espiritual. Por eso es que el mandato es desear. Y no solo un deseo espontáneo, momentáneo. No, es como un bebé. Un bebé que tiene hambre. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando tiene hambre? Llora como que se va a acabar el mundo. ¿Sí o no? Llora como que el mundo se va a caer. Y los que están al lado, pues mamá, dale pecho para que se calle el cabrón chico. Porque llora y no para, ¿verdad? Y no importa quién esté a su lado, no importa en qué circunstancia esté, va a llorar igual. Porque tiene hambre. Está sanito el niño, tiene hambre y desea su leche. Bueno, así debemos desear la palabra del Señor. Si tú no deseas la palabra del Señor, hay un problema. Como dicen, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad, hazte ver porque estás mal. Estás mal. Hay algo que está mal. Siempre se dice, ¿verdad? Aunque a veces no siempre lo internalizamos. El pecado te va a alejar de la Biblia o la Biblia te va a alejar del pecado. Así funciona. Así funciona. Entonces, si no estás leyendo tu Biblia todos los días, probablemente porque hay pecado en tu vida. Consciente o inconsciente, hay pecado en tu vida. Si todos los días para ti no es un deseo leer la palabra del Señor, algo pasa. Lo peor que puede ser es que no seas ni salvo. Pero si es que eres salvo, entonces puede ser que haya pecado en tu vida y hay algo que está estorbando tu desarrollo y tu crecimiento espiritual. Porque este es un mandato, dice desear como niños recién nacidos. ¿Ya? Al desechar de tu corazón la maldad, obviamente debes llenarlo inmediatamente con la palabra de Dios. No puede quedar vacío, sino otros males peores van a venir a tu vida. ¿Te acuerdas la parábola de los demonios? Cuando un demonio sale de un hombre, ¿verdad? El hombre barra la casa, la deja limpia, pero queda vacía y después vienen 7 demonios peores que el anterior y van a llenar esa casa. Entonces tienes que dejar tu corazón vacío. Te desechas de lo malo, pero te llenas de lo bueno. Desechando lo malo, debemos desear lo bueno, y esto nos llevará a nuestro tercer punto. ¿Qué es lo que dice acá el versículo 4 de nuestro texto en 1 Pedro capítulo 2? ¿Lo tienen ahí? Si tú desechas, ¿verdad?, malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, y si tú deseas como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, dice si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, si eres salvo. ¿Ya? Porque si no tienes hambre por la palabra, ¿ya? Si para ti no es relevante leer la Biblia todos los días, quizás ni siquiera es que eres salvo, necesitas convertir tu alma. Estás perdido en tus delitos y pecados, te vas a ir al infierno. Si tú eres un verdadero creyente, algo de hambre vas a tener. Y necesitas madurar, crecer y desechar lo malo para poder desear lo bueno. Pero si tú desechas lo malo, si tú deseas lo bueno,
Esto te va a llevar, en tercer lugar, al versículo 4. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Este verbo, es un verbo, una acción, ya, acercándoos, es un verbo que no es ahoristo, no es algo completo, sino que es algo más continuo y tiene que ver con un presente pasivo. ¿Ya? Y para aquellos que son más estrictos, ¿verdad? Es un nominativo, ya, medio. Se lo explico en buen castellano. Describe una acción personal que recae en la iniciativa interna. Es un deseo que se transforma en una acción. Por eso dice acercándoos. Dice os, ¿cierto? Indica que es algo que tú generas desde tu interior, que casi como que nace en forma natural, ¿ya? Es distinto incluso al desear. El desear es un mandato, tienes que hacerlo. Esto es como casi como el resultado de desear. Entonces tú, en forma como constante, continua, incluso no necesariamente rápida, sino que continua y constante, te vas acercando, ¿no es cierto?, a lo que Dios quiere y desea en tu vida. Está también, al igual que el primer verbo, enfocado en el resultado y la consecuencia de la acción. Es decir, mientras tú más, quizás suena extraño decirlo así, pero mientras tú más te acercas al Señor, más cerca estás de Él. Y aunque suena extraño o redundante, la idea de estar más cerca del Señor implica una relación. Una relación. Es una consecuencia natural de una relación. Mientras tú más amigo eres de alguien, más amigos son, por decirlo así. Más se llevan bien, más se parecen. ¿Me entiendes? Mientras tú más cerca, en comunicación, en tiempo de calidad, estás con tu esposa, más la amas y ella más te ama a ti. Hay una consecuencia de una acción constante, continua. ¿Ya? De hecho, es como un enamorado que se acerca a su enamorada. Hay una motivación intensa. Más que estar enfocada en la forma o el cómo, está enfocado en el resultado de estar juntos, ya, a la persona amada, disfrutar de su compañía y el resultado de la relación fuerte que esto produce. Cuando hablamos de mejorar nuestra relación con el Señor, podemos usar esta palabra bíblica, acercándoos a Él, piedra viva. Es algo muy, muy significativo porque tiene que ver con algo muy, muy completo, que tiene que ver con fortalecer una relación, un deleite. Se refiere a una actitud personal, individual, íntima, cercana, relevante, significativa, una comunión con nuestro Señor. No es momentánea, no es espontánea, no es una experiencia emocional del momento. No es un domingo en la mañana que te emociona con la palabra del Señor. Es algo que tú vives día a día durante la semana, una relación constante, continua con el Señor. Va más allá que pasar buen tiempo en la iglesia y en la comunión con otros hermanos. Es anhelar y disfrutar el pasar tiempo profundo, significativo con el Señor. Desear de todo corazón estar con Cristo. Una actitud que solamente se puede lograr si tú desechas lo malo y deseas lo bueno. Y esto te permite a ti avanzar al acercarte al Señor, acercándote al Señor, acercándoos al Señor, piedra viva, al valorarle y apreciar la comunión con el Señor. Eso es lo que el Señor nos pide en su palabra cuando nos dice en Juan capítulo 15 que debemos permanecer en Él, estar en Él. Una acción continua, constante, cotidiana. Si no hemos sido salvos y ni hemos sido hechos hijos de Dios, no podemos experimentar esto. Por eso es que dice nuestro texto en 1 Pedro 2:3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La oración, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de comunión con el Señor, nuestro tiempo de calidad es esencial, es fundamental. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor? Y esto acercándoos a Él implica nuevamente el resultado de esta acción, que es, en otras palabras, básicamente el fruto del Espíritu. Mientras tú más tiempo estés con el Señor, se va a evidenciar en tu vida ¿qué? El amor,
gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Esas cosas se van a ver en ti, van a ser evidentes. Ya, el amor, el gozo, no tienes gozo, no eres lleno del Espíritu, no hay fruto del Espíritu en tu vida, hay un problema. Algunos de estos aspectos estás fallando, en desechar tal vez, en desear o en acercarte al Señor. ¿Ya? Porque el fruto natural del Espíritu es ese, el amor, el gozo, la paz. No hay paz en tu corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, no tienes paciencia, benignidad. Te cuesta ser bueno con los demás, misericordioso, perdonador, bondad. Te cuesta servir a los demás. Siempre estás pensando en ti mismo y en tu egoísmo. Templanza, te cuesta controlarte. Mansedumbre, te cuesta manejar tu enojo, tu depresión. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con un problema en tu corazón, una enfermedad espiritual, por no haber desechado, por no haber deseado y por no estarte acercando al Señor. Desechando lo malo, deseando lo bueno y acercándome día a día más al Maestro, estoy listo. ¿Para qué? Estoy listo. ¿Para qué? Para ser edificado, para continuar creciendo y madurando en mi vida espiritual, siendo conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para poder así, al ser edificado, estar dispuesto y ser preparado para toda buena obra. Como dijo Pablo, ¿verdad? Como dijo Pablo allá a los Corintios, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, que es la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos va transformando día a día a la imagen de Cristo, de gloria en gloria. Esta gloria significa el peso, la influencia de Dios diario en tu vida. Por lo tanto, si desechamos lo malo, deseamos lo bueno y nos acercamos al Señor, estamos listos para el último punto, que es el versículo 5. Sed edificados. Sed edificados. Cuando uno profundiza un poquito más, esto lo voy a hacer breve, pero muy significativo. Este es un verbo presente continuo pasivo. ¿Qué significa eso? Pasivo. Acuérdate, pasivo. ¿Ya? Los otros eran activos o medios, como el primero. El desechar era medio, ya enfocando en el resultado. Pero en este caso es pasivo. ¿Qué significa esto? Pasivo. Literalmente significa, escucha esto, dejarse edificar encima. Dejarse. Como es pasivo, no es activo, no es la persona que ejerce la acción, sino más bien la que la recibe. En nuestro idioma español, ya, quizás nos suena como algo que yo tengo que hacer, ser edificados. ¿Ya? Pero en realidad lo que está diciendo acá es que yo debo dejarme edificar. Ser edificados acá nos suena incluso como un imperativo. Pero en realidad aquí en el original da la idea de que yo debo dejarme edificar. ¿Te acuerdas lo que Pablo decía en 1 Corintios 3? No lo busquen. Él decía, yo no lo voy a leer, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y luego dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Otro edifica encima. También en Efesios 2:19, el mismo apóstol Pablo, no lo busquen, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado y concertado, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Esto qué significa? Bueno, en una obra en construcción donde otros te edifican, tú edificas y te dejas edificar por Cristo y su iglesia. ¿Cómo estás siendo edificado? ¿Te estás dejando edificar? ¿Te estás edificando a ti mismo? ¿Estás edificando a otros? ¿Tu vida es una vida edificante? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto estás dispuesto a seguir creciendo? ¿Qué cosas estás dispuesto a dejar? ¿Qué oportunidades has aprovechado para crecer? ¿Y cómo estás aprovechando esas oportunidades? Tal vez un instituto bíblico, tal vez un libro, tal vez una conversación, un consejo. ¿La estás aprovechando al máximo? ¿O la construcción avanza a media nomás? A media nomás. El crecimiento duele. El crecimiento duele. Si no duele, no hay progreso.
Por eso muchos creyentes tienen el síndrome de Peter Pan. Prefieren quedarse así, forever young, jóvenes por siempre, ¿no es cierto? No, hay que crecer, hay que madurar, ¿ya? Enfrentar la presión, la responsabilidad, el compromiso, la madurez. Crecer hacia la madurez, superar trancas del pasado, afrontar problemas de crecimiento y madurez, enfrentar temores, asumir nuevos desafíos, comprometerse aún más con la iglesia y el servicio cristiano. ¿Alguna vez en Viña siempre hay edificios que se están construyendo, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has visto ladrillos quejándose? ¿O haciendo protesta, verdad, por el mucho peso que les dan? No, ¿verdad? Estamos acostumbrados a evitar la incomodidad, lo que nos complica, el sufrimiento, el dolor, la pena, la angustia, la persecución, ¿o no? Nos duele y oramos para que el Señor nos libre de un problema, de una prueba, de una enfermedad, de una situación. Pero justamente son esas cosas, son esas mismas cosas las que tenemos que enfrentar para crecer, las que tenemos que superar para avanzar. Pablo le dijo a los Gálatas: todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, para no tener problemas. ¿Ya? ¿Para qué complicar las cosas? Acostúmbrate nomás al mundo, amóldate al mundo, no compliques las cosas, no muevas el hormiguero. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, añade el apóstol Pablo, Juan lo dice en realidad el Señor Jesucristo, padecerán persecución, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En conclusión, hermanos, aquí vemos por qué Pedro nos motiva a ser edificados. Porque no es fácil, implica un costo, un desafío. ¿Estás dispuesto a crecer? Si tu respuesta es sí, entonces vas a estar dispuesto a desechar, a despojarte, vas a tener que estar dispuesto a sufrir. ¿Estás dispuesto a seguir creciendo? ¿O ya te conformaste como estás? No, pastor, estoy bien así, déjeme ahí nomás, tranquilo. ¿Estás dispuesto a dar y a continuar dando estos 4 pasos para crecer espiritualmente? Desechando lo malo, muchas veces el pecado o la actitud, deseando lo bueno que es la palabra de Dios para que transforme tu vida como una espada que penetra hasta partir el alma, acercándote cada día a su presencia en una comunión sincera, significativa con el Señor, en oración, en estudio bíblico y comprometiéndote con la iglesia. Y esa es la manera en que tú te vas acercándote a Él, siendo edificados por Cristo y su iglesia, leyendo la Biblia y aplicando y ocupando todos los elementos necesarios para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Cuando yo a veces aconsejo y digo, el lápiz más corto es mejor que la memoria más larga, y aconsejo tomar apuntes, ¿por qué crees tú que es? Para que saques más provecho de la palabra del Señor, para que lo aproveches bien y lo aproveches mejor. ¿Por qué? Porque la mente es frágil. Vas a salir de acá, muchas de estas cosas se te van a olvidar. Qué bueno ahora que hay la tecnología que nos permite repasar el video, ¿no es cierto?, y volverlo a escuchar. Pero si lo haces, toma un lápiz, toma una libreta, un papel y anótalo, escríbelo. Y se te va a olvidar. Eso de desechar, eso de desear, esas simples palabras, como acercándote, comunión constante, un continuo, ¿verdad? Y esto de, como vimos acá, de ser edificado se te va a olvidar. Quizás con suerte te vas a acordar del pasaje 2 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro, perdón, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y lo vas a repasar y ahí te vas a acordar, simplemente fijándote en los verbos que aparecen ahí. Pero sacas mucho más provecho si sigues avanzando y si sigues creciendo. No importa si tienes 10 años o si tienes 80 años. Lo importante es que crezcas, que no te estanques, que no te caigas. Y peor aún, como lo que pasó con Judá, que no retrocedas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra.